muy buenas. Cada día millones de personas vamos a trabajar, pero ¿nos paramos a pensar en los riesgos, sobre todo en los que no se ven, que nos pueden rodear? Pues hoy vamos a meternos de lleno en qué significa realmente la seguridad y la salud en el trabajo. Para arrancar, una pregunta que parece súper simple. ¿Qué es la salud? Pues a ver, lo primero que se nos viene a la cabeza es no estar enfermo, ¿verdad? Pero ¿seguro que es solo eso? Ya os adelanto que el concepto es mucho, mucho más amplio. Y aquí lo tenemos. La Organización Mundial de la Salud nos da una definición mucho más completa. Fijaos en las palabras: bienestar físico, mental y social. O sea que no solo importa el cuerpo, también importa la cabeza y cómo nos relacionamos. Y este enfoque integral de verdad es la clave para entender todo lo que viene ahora. Venga, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, seguiremos profundizando en eso de que la salud es más que no estar enfermo. Luego nos aprenderemos el ABC de los riesgos. Distinguiremos entre los peligros que se ven y los que no. Hablaremos de los que afectan a la mente y al cuerpo. Y por último, veremos qué pasa cuando el trabajo directamente nos hace daño. A ver, antes de empezar a identificar peligros, por así decirlo, tenemos que hablar todos el mismo idioma. Así que esta primera parte va de poner sobre la mesa los conceptos básicos, los cimientos de toda la prevención de riesgos. Y aquí viene lo interesante. Cuando hablamos de condición de trabajo, quizá pensamos en la silla o en el ordenador. Pero va mucho más allá. Es cualquier cosa. El lugar, las herramientas, sí, pero también la organización, los horarios, el ritmo, básicamente todo lo que define un puesto de trabajo. Y a partir de esas condiciones nace el riesgo laboral. La palabra clave aquí, y esto es súper importante, es posibilidad. El riesgo no es que te caigas, el riesgo es la posibilidad de que te caigas por culpa de una de esas condiciones de trabajo. Es la probabilidad, no el hecho en sí. Bueno, y ahora que tenemos los conceptos, vamos a lo práctico. Porque claro, no todos los riesgos llevan un cartel luminoso que ponga «cuidado». Algunos son muy obvios, pero otros están ahí, escondidos, y son igual o más peligrosos. Empecemos por lo fácil, por lo que casi todo el mundo reconoce. Un suelo que resbala, una máquina que no tiene la protección adecuada, un cable pelado. Vamos, esas cosas que saltan a la vista. Son peligros físicos, tangibles. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone más interesante y también más complicada, porque hay un montón de peligros que no podemos ver, ni oler, ni tocar, pero que nos están afectando igual. El primer grupito de estos invisibles son los agentes físicos. Estamos hablando de cosas que, aunque no las veas como un obstáculo, el cuerpo las nota. Y vaya si las nota. El ruido constante, las vibraciones de una herramienta, una luz que te deja ciego o que no te deja ver, el frío, el calor. Fijaos en el ruido, por ejemplo, que es un caso súper claro. La ley no dice si hay mucho ruido, no. Es súper específica. A partir de 80 decibelios, la empresa ya tiene que informar y formar. Si pasamos de 85, es obligatorio usar protectores. Y si se llega a 87, hay que actuar ya para bajar ese ruido como sea. Y además de los físicos, tenemos otros dos sospechosos habituales. Por un lado, los químicos, vapores, gases, polvos, que podemos respirar sin darnos cuenta. Y por otro, los biológicos, virus, bacterias, hongos, pequeños organismos que pueden provocarnos enfermedades. Venga, vamos a poner esto a prueba con un ejemplo que, por desgracia, nos suena a todos. Imaginemos que una persona sanitaria se contagia de COVID-19 trabajando. ¿De qué tipo de riesgo estaríamos hablando? Efectivamente, sería un riesgo biológico, clarísimo. El virus es ese agente biológico que, en ese entorno de trabajo concreto, supone un peligro real que puede causar un daño muy grave. Vale, hasta ahora hemos hablado de cosas que están ahí fuera, en el ambiente, en las máquinas. Pero, ¿qué pasa con lo que no es tan tangible? ¿Qué pasa con la propia organización del trabajo y cómo nos afecta por dentro? Y aquí es donde entran los famosos riesgos psicosociales. Ojo a esto, porque ya no estamos hablando de un producto químico. Hablamos de cómo está diseñado el trabajo, de la carga de tareas, de los plazos, de la gestión de los equipos. Todo eso puede ser una fuente de daño tan real como una caída. Y quizá el ejemplo más duro de esto sea el mobbing, el acoso laboral. La clave, como se ve aquí, no es un mal día o una discusión. Es esa violencia psicológica machacona, repetida, que se alarga en el tiempo con el objetivo de minar a una persona. Y luego tenemos el estrés laboral, que está a la orden del día. Y es fundamental entenderlo bien. No es una cuestión de ser débil o fuerte. Es literalmente la respuesta de nuestro cuerpo luchando por adaptarse a una presión que no cesa. Es un mecanismo de supervivencia llevado al límite. Bien, hemos recorrido todo el camino. Las condiciones, los tipos de riesgo. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa sale mal? Cuando, a pesar de todo, se produce un daño a la salud.
Pues legalmente hay dos formas principales de clasificar ese daño. Pues mira, esta tabla lo explica de maravilla. Por un lado, el accidente de trabajo. Es algo repentino, un golpe, una caída. Pasa en un momento concreto. Y lo importante es que si ocurre en el lugar y en el horario de trabajo, se da por hecho que es un accidente laboral. Por otro lado, la enfermedad profesional es un proceso lento, un deterioro que ocurre poco a poco. Y para que se reconozca, tiene que estar en una lista oficial de enfermedades relacionadas con ciertos trabajos. Un ejemplo de accidente que mucha gente no conoce es el llamado accidente in itinere, que sí, si te caes yendo al trabajo o volviendo a casa en el camino habitual, se considera a todos los efectos un accidente laboral. Y en el otro lado de la balanza, un ejemplo de libro de enfermedad profesional, la asbestosis. Esto no pasa de un día para otro. Es el resultado terrible de años y años respirando fibras de amianto. Un deterioro lento, silencioso pero imparable. El ejemplo perfecto de daño por exposición continuada. Y con esto cerramos el círculo. Le hemos puesto nombre a un montón de cosas que a lo mejor intuíamos pero no sabíamos definir bien. La pregunta ahora, la que de verdad importa es, si miramos nuestro propio trabajo con estas gafas nuevas, ya sabiendo todo esto, ¿qué vemos? ¿Qué riesgos de los que se ven y de los que no podemos empezar a identificar? Ahí lo dejo.